Buenas tardes, estimados hermanos. Dios le bendiga grandemente. Agradecidos de Dios por esta preciosa oportunidad que nos regala en este día de estar nuevamente presentando este programa radial del año bíblico, donde cada día leemos 3 capítulos y tratamos en la medida de lo posible de extraer la sustancia que más nos beneficia a nuestra alma. Cada escrito contiene grandes bendiciones reveladas a la humanidad. Y le decimos, pues, bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, niños, jóvenes, personas ya mayores que están en sintonía con esta programación, que ya, gracias a Dios, hemos avanzado. Estamos en el tercer libro de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Estamos entonces a día jueves 2 de febrero del año 2023. Agradecemos a Dios en su inmenso amor porque nos concede estar reunidos con ustedes para aprender cada día más de la palabra de Dios. Vamos a tener la oración de apertura porque hoy nos toca unos capítulos algo extensos que contienen grandes bendiciones y verdades reveladas para nosotros. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para enseguida adentrarnos en las páginas bíblicas y henchirnos de ese conocimiento que nos alimenta el alma y nos fortalece el espíritu. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia. Perdona, Señor, en lo que te ofendemos en palabras, en acciones, en pensamientos, Señor. Somos de continuo al mal, Señor, pero tú siempre das los medios para que haya la reconciliación diaria en nuestras vidas, para contigo y para con el prójimo, Señor. Ayúdanos cada día a reconocer nuestras debilidades y a saber que tu potencia en nuestras debilidades se perfecciona. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día de adentrarnos nuevamente en las páginas bíblicas para encontrar los tesoros que allí tú tienes revelados para los hombres. Ayúdanos, Señor, a apoderarnos de estas joyas de gran valor para nuestras almas, que podamos vivir tu palabra conforme a ti te agrada. Bendice cada oyente, cada hogar que desde ya está presente y aún los que van a conectarse, que hasta ellos tu gracia le extienda. Bendícenos, Dios mío, con este estudio de la palabra, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Y tú envías tu palabra, Señor, que cae sobre la tierra y que renueva, Señor, y da frutos apacibles y agradables a ti. Quédate en medio nuestro, oh Dios, es nuestra principal necesidad. Todo te lo he suplicado en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados hermanos, agradecemos a Dios por su sintonía, porque día a día nos da tanta alegría verlos reportando que están allí con nosotros, dispuestos a escuchar de este programa y a leer de este hermoso libro que nos cambia la vida, nos cambia aún la manera de pensar. Y es como dice un pensamiento, que la Biblia es el único libro que cuando usted lo está leyendo, el autor está a su lado. Y es cierto, hermano, cuando usted tiene esa necesidad de abrir la Biblia y no abrirla como un amuleto, de tenerla abierta allí para espantar los malos espíritus, eso no es cierto. Cuando usted la abre y se sumerge en sus páginas, usted siente algo diferente que le sucede cuando lee otro libro. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, y Él está allí al lado nuestro para revelarnos sus grandes verdades. Vamos entonces ya a comenzar con el capítulo 15 del libro de Levítico, que trata sobre la ley concerniente
a las secreciones humanas. Fíjense cómo la palabra de Dios nos revela tantas cosas. Es un libro completamente amplio en los distintos campos de la vida del ser humano. Prestemos atención para entonces entender qué es lo que Dios comunica a su pueblo a través de estas páginas. Escuchemos. Levítico capítulo 15. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare a su cama, lavará sus vestidos, lavaráse también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que tocare la carne del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la tarde. Y todo aparejo sobre que cabalgare el que tiene flujo será inmundo, y cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la tarde. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la vasija de barro en que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, se ha de contar 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote el uno en ofrenda por el pecado, y el otro holocausto. Y le purificará el sacerdote de su flujo delante de Jehová. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta, o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento del semen, lavaráse con agua, y será inmunda hasta la tarde. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare, mientras su separación, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare a su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, lavaráse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviera sobre la cama, o sobre la silla, en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas, o 2 palominos,
y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio, y el sacerdote hará el uno en ofrenda por el pecado, y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y de la que padece su costumbre, y acerca del que tuviere flujo, sea varón o hembra, y del hombre que durmiere con mujer inmunda. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos entonces una ley que el Señor no pasa por alto. Todo lo que le acontece en el diario vivir al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, cuando llegan a una madurez productiva, cuando sus órganos sexuales reproductivos ya llegaron entonces a su funcionamiento. Y entonces el Señor les especifica a través de los sacerdotes cómo debían ellos actuar ante tales situaciones. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque Dios no creó robots. Todo hombre, toda mujer tiene sus órganos reproductores creados por Dios para dichas funciones. Y es importantísimo saber cómo Dios, a través de la función sacerdotal, educaba al pueblo de una manera clara, de una manera transparente, de una manera que ellos entendieran que sus funciones traerían entonces ciertas maneras de aseo, de vivir, ciertas cosas que se debían cumplir, o en la actualidad podemos decir que hay muchas cosas que siguen vigentes. Por lo menos recordemos que justo cuando Moisés iba a subir al monte Sinaí, el Señor les ordenó que hombre no tocara mujer, para que en esos 3 días que iban a acontecer situaciones muy elevadas a Dios, el hombre no estuviese impuro. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la epístola, le dice, en una de sus epístolas les dice, cuando ustedes no se vayan a separar de su esposa, de su esposo, a menos que sea por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Y después de ese tiempo de oración, entonces ustedes se vuelven a juntar, no sea que el enemigo cause alguna ocasión para pecar. Fíjense cómo todo va en armonía, cómo la palabra de Dios toda va guiándonos para que todo tenga su justo tiempo, su justo momento. Entonces, les digo porque yo con mis niños he leído la Biblia varias veces, y tengo un niño creo que cuando Matías comenzó a leer toda la Biblia conmigo, creo que contaba como con 8, 9 años. Y cuando pasamos por estos capítulos, porque de la Biblia no hay nada que esconder, hermano. La Biblia está allí para nuestro conocimiento, para que nosotros corrijamos, para que nosotros nos formemos. Porque si nosotros no formamos en la casa, entonces nuestros hijos son deformados en la calle. Entonces recuerdo que él me preguntaba, ¿y qué es semen, mami? ¿Qué es eso? Porque, bueno, nosotros leemos los capítulos de la Biblia y yo le expliqué, bueno, cuando los hombres llegan a cierta edad, su órgano reproductor produce una sustancia blanquecina, y esa sustancia blanquecina, pues cada cierto tiempo deben de segregarlos por su órgano reproductor masculino. Y entonces le iba explicando en qué consistía eso. Y hermanos, cuando uno lee esto, uno se da cuenta que Dios, siendo nuestro creador, está al tanto de todos los acontecimientos que suceden en el órgano, en los organismos, dentro de nuestro cuerpo. ¿A qué estamos sujetos? ¿Qué nos acontece? ¿Qué nos pasará? Y esto es bonito, saber que Dios no pasa por alto ningún detalle,
que Él se preocupa de cada uno de las funciones que tiene el órgano, de todo, hermano. Esto, de verdad que estos capítulos nos deben instar a tener un poquito más de acercamiento de temas hacia nuestros hijos, hacia los adolescentes, hacia la juventud que está a nuestro alrededor. Fíjense cómo Dios a través de Moisés y Aarón les habla para que enseñen que los varones, cuando tuvieran este tipo, porque es parte de su desarrollo desde que se desarrollan hasta que ya su órgano sexual deja de funcionar, pues que es normal que esto suceda en su órgano, pero les da las recomendaciones que deben seguir y aparte les dice de una manera muy cuidadosa, ¿verdad?, cuál es su condición ante Dios cuando han pasado por ese proceso. Miren cómo Dios todo lo va ensamblando, cómo Dios todo lo va explicando. Entonces, es importante saber que parte de su desarrollo en el hombre y en la mujer está presente estos flujos. Es normal, Dios lo creó así, con una función. Y entonces en este capítulo 15, trata de la impureza asociada a las secreciones de los órganos sexuales, tanto los masculinos y los femeninos. Y también nos enseña qué pasa con los objetos que se tocan. Si la persona que padece este flujo o tuvo este flujo los ha tocado, ha entrado en contacto, ellos pasan entonces a estar contaminados, al igual que la persona pues que los tocó. Y entonces esto ha sucedido pues porque los hombres y las mujeres tenemos esta condición. Pero fíjense que hay algo que es notorio. Cuando toca el tema de la mujer, entonces hace referencia que la mujer será inmunda por estos 7 días, por lo que llamamos el periodo, la etapa de menstruación. Y nos dice la palabra pues que una vez que ella pasara por estos días, entonces ella debía allegarse al sacerdote y ofrecer 2 tórtolas para entonces así ofrecer purificación por ella, porque para esos días pues la mujer está inmunda. Y fíjense que uno lee este capítulo y logra entender la misericordia y el poder de Dios, porque todo lo que esa persona, todo lo que esa mujer toque en esos días de su purificación, de su inmundicia, porque está inmundo. Y entonces uno analiza, y aquella mujer que tenía 12 años sufriendo de este flujo, tocó el borde del manto del Hijo de Dios. Entonces, ¿eso hacía inmundo a Jesús? Según esta ley, sí. Había tocado entonces el borde del manto y pues todo lo que ella tocaba quedaba automáticamente inmundo. Y miren cuando uno entonces ve el trasfondo de la condición de esta mujer y se da cuenta cómo es la misericordia de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos confiados a su trono de gracia. Y este relato de la purificación y de la inmundicia que se vive tanto en el hombre como en la mujer, pues nos damos cuenta entonces que en esa historia narrada por los evangelios, Jesús era apretado por varias personas lo estaban apretando, a tal sentido que cuando él siente que eso salió de él, ese poder salió de él, él se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y le dice a uno de sus discípulos, Señor, pero si es que la multitud te aprieta y tú vienes a decir, ¿quién te ha tocado? Miren cómo esto nos revela tantas cosas bonitas. Podemos estar alrededor del Señor mayugándolo allí. Podemos estar alrededor del Señor mayugándolo, pero no tenemos un sentido fijo de estar cerca de su presencia. No tenemos aspiraciones espirituales, aspiraciones de sanidad. Quizás estamos allí como un montón. Pero aquella mujer que tenía 12 años de ser inmunda, 12 años siendo inmunda, 12 años contaminando todo lo que a su paso tocaba.
ella estaba totalmente execrada por la sociedad, porque su condición así lo revelaba. Esta ley que nos encontramos hoy en el capítulo 15 de Levítico nos detalla la condición en que ella estaba. Todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Y para que ella pudiera ser aceptada nuevamente en la sociedad, ella debía parar este proceso anormal del cual ella estaba padeciendo. Y de verdad que a nosotros nos conmueve ver cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le provee a ella de la sanidad. Y entonces él, al ser tocado, pues según la ley era inmundo. Sin embargo, de él salió virtud hacia ese cuerpo contaminado, hacia ese cuerpo que tenía 12 años padeciendo de esa inmundicia. Y al instante ella sintió que eso que azotaba su cuerpo se detuvo. Miren todas las cosas bonitas que nos revela la palabra de Dios. Es tan lindo saber que Dios, aún de lo más inmundo, de lo más feo, transforma en segundos, en milésimas, puede transformar el problema, aquella carga, aquel azote que nos tiene padeciendo por tanto tiempo, ¿verdad? Y así es la misericordia de Dios y la condición del hombre cuando uno la reconoce. Ella reconocía que ella no le estaba permitido acercarse aún a un grupo de personas o algo, y allí podemos decir que encubierta, debajito, quizás buscando ser pisada, de repente la gente la podía allí pisar, pero ella se humilló hasta lo sumo. Y tanto en el orden de su cuerpo, de estar en cunclillas, podemos decir allí, procurando tocar algo de la propiedad del maestro, para ella poder entonces ver su necesidad alcanzada. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros pues comprendemos la obra que tiene Dios en la vida del ser humano, aún de nuestras debilidades, aún de nuestras flaquezas, aún de nuestro cuerpo contaminado. El Señor está dispuesto a que de Él salga virtud. Y es algo que no se controló. El Señor estaba caminando tranquilo y fue algo que automático. Tocó la fe, ese manto, y la fe en la vida de esta mujer obró. Y entonces qué lindo saber que todas las cosas Dios las tiene bajo un perímetro, bajo un control. Estás bajo esta carga, bajo este yugo, porque la enfermedad te tiene así. Bueno, y es ley, era ley. Todo lo que se narra acá, Dios lo prescribe con la gran oportunidad de que el hombre y la mujer se preparen para estos días, y después que pasaran sus procesos, entonces se presentaran nuevamente ante el sacerdote, presentar por su contaminación y ser nuevamente aceptado. Es decir, estos procesos por los cuales tenemos que atravesar, igual pasa cuando la mujer tiene su hijo o su hija, lo estudiamos ayer, y ahora pues en este proceso del hombre como la mujer, y nos hace referencia de que son cosas que naturalmente Dios las creó, pero también hay un proceso por el cual también se purifica el hombre y la mujer, y nos hace entonces referencia que esto era es para cuidado entonces tanto de la pareja, ¿verdad?, como el hombre, como la mujer. Son temas que, vuelvo y les digo, que son necesarios tratarlos, pero de la mejor manera como Dios las trata, porque si no, lamentablemente, situaciones vergonzosas se pueden suscitar si no se tocan estos temas con nuestros hijos, con nuestros niños, o al menos yo les digo porque, bueno, mi hijo está en proceso de adolescente, entró en los 13 años, y en él ya se ven cambios de voz, hay cambios hormonales, su cuerpo se está ensanchando, y hay algo que a mí me ha gustado mucho con mis hijos, sentarme a hablar y a explicarles.
esto es así, Dios lo creó así, todo tiene una función, todo Dios tiene una función. Y es bonito cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como punto de referencia para educar, para moldear a la forma en que Dios quiere que sus hijos estén moldeados. La palabra de Dios es nuestra brújula. La palabra de Dios es un libro sumamente amplio. Nos habla de anatomía, nos habla de las situaciones que se puedan presentar en el ámbito moral, social, religioso. Es un abanico, es tremendo. De verdad que es un libro tan completo, hermanos, tan completos, y siempre he entendido que cuando nosotros lo usamos debidamente, pues nos hace ser prudentes, porque a través del conocimiento que Dios nos da en su palabra, pues podemos enfrentar distintas situaciones que podamos pasar en nuestra vida. Y estos capítulos que revelan detalles, como quien dice, podemos decir detalles muy íntimos, pues los tiene allí. Dios permitió que se escribieran para nuestro crecimiento. Si no, no aparecieran en la palabra de Dios, si no, nada de esto apareciera. Entonces sí es importante pues que uno toque estos temas, porque Dios nos dejó esto como manifestación de las situaciones naturales que abordan tanto el hombre como la mujer. Así que es importante pues que nosotros tomemos en consideración cada uno de los consejos de Dios. Bueno, vamos entonces a seguir, y es con el capítulo 16 del libro de Levítico, que nos habla sobre el día de la expiación. ¿De qué se trata este día que sucedía una vez al año? Escuchemos. Levítico capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación, y 1 carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él
del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo, y quemará el cebo de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real, y sacará fuera del real el becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos, y sus carnes, y su estiércol. Y el que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrine entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fue ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Bueno, y el Señor entonces instruye acá a Aarón para que realice este sacrificio, del cual debía hacerlo solamente una vez al año. Él podía entrar al lugar santísimo. Y nótese la forma en que Dios detalladamente le revela al sacerdote cómo debía hacer, qué animal debía tomar, de qué manera debía prepararse, asistirse en su vestimenta. Tenía una vestimenta especial para entrar en este lugar, y cómo debía asearse. Esto era totalmente
instructivo por boca del Señor. Describía cada paso que debía hacerse. Esto es algo muy minucioso. El Señor no guarda recomendación. El Señor instruye a sus hijos y sigue instruyendo a su pueblo para que se hagan las cosas solícitamente tal cual Él lo ha establecido. Y es importante notar que esto que estamos leyendo en este capítulo, ya el Señor lo había pronunciado en los capítulos anteriores, pero ya aquí entonces entra en función Aarón como sacerdote, como el que intercedía entre las buenas relaciones de Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque él entonces debía de presentar a Dios sacrificio primero para expiar el pecado de él, de su familia, y así entonces poder estar apto para ofrecer reconciliación para el pueblo. Y en este capítulo los objetivos fundamentales son de instruir al sacerdote en la forma correcta que él debía hacer para ofrecer la expiación, para la purificación del pueblo, sobre cómo acercarse a Dios para no morir. Porque si él omitía o hacía algo de más de lo que el Señor había establecido, entonces su vida estaba en peligro, irremisiblemente iba a morir. Y ya lo había experimentado Aarón con lo acontecido a sus hijos. Entonces es cierto que esto es un gran privilegio, pero también un gran compromiso y una gran responsabilidad, porque de omitir algún paso, de hacer algo de más, eso entonces le costaría la vida al sacerdote que estaba en función. Entonces Dios, para evitar estas tragedias, estos inconvenientes, se tomaba el tiempo para instruir, hermano. Y eso es una de las grandes bendiciones que tiene el pueblo de Dios. Es instruido diariamente a través de la palabra. Dios diariamente manifiesta a sus hijos el modo de andar. Nos recuerda porque tendemos a olvidar las cosas. Y esto se echa de ver en el libro de Deuteronomio. Él le dice, mira, esta ley que les estoy dando no está en el cielo para que digan quién va a subir allá para que no las revele, o no está allá en lo profundo del mar para que digan y quién va a ir hasta allá. No, está aquí, disponible a ustedes, a sus oídos. Y es así, el Señor nos ha puesto la disposición, nos ha dado esa oportunidad de escuchar, de ser guiados por Él. Y en este capítulo notamos cómo el Señor nuevamente recalca todos los pasos que el sacerdote, en este caso Aarón, que se constituyó como el primer sacerdote oficial de la nación, estaba entonces a realizar este importante papel. Entonces, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que les enseñaba en este capítulo cómo limpiar el tabernáculo para hacer posible en ese tabernáculo la continua presencia de Dios. Y en este día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que llevar sus vestimentas especiales, que eran menos elaboradas, eran de lino, más sencilla. Recuerden que la otra tiene las piedras, tiene el cinto de oro y tiene pues mayores detalles. Sin embargo, la cual él se debía presentar una vez al año, pues era un poco más sencilla. ¿Y qué sucede con esto? Nos dice que estas vestiduras hacían énfasis en el papel que él tiene como siervo de Dios, investido con símbolos que lo acreditan como un siervo de Dios. Y esta ceremonia de la expiación en sí misma tenía 4 elementos principales. ¿Cuáles son esos 4 elementos? La ofrenda por el pecado para la purificación del sacerdote. Primero él tenía que presentar su ofrenda para perdón de sus pecados. Fíjense cómo nosotros estamos en continuo error, en el sentido de que todo hombre peca. Y
Y aun cuando nosotros estamos elevando a Dios una oración, nosotros necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Hay muchas personas de diferentes denominaciones que omiten este punto y no entendemos, porque si bien Jesucristo, cuando nos enseñó la oración perfecta, hay una parte donde el Señor nos hace referencia: perdónanos nuestras deudas, Señor, perdónanos. Entonces es un paso importante. Aquí él iba primero a pagar por su pecado. Primero, Señor, perdóname a mí. Una vez que ya estoy exonerado, que ya estoy limpio, entonces te presento al pueblo. Y así sucede con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios, que hay una persona que pide que oremos a favor de un problema, a favor de un problema de salud, pues nosotros necesitamos primero expiar por nosotros, es decir, pedir perdón. Señor, en lo que te fallamos, perdónanos, en lo que te ofendemos, porque no hay hombre delante de Dios que no peque. Y actualmente lo podemos corroborar, porque la oración perfecta que Jesucristo nos enseñó, allí está, explícita: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces esta palabra revela mucho, hermano. Él tenía que presentar primero para que el Señor perdonara sus culpas, y una vez hecho este ritual, este procedimiento, entonces él tenía que ofrendar por el pecado para la purificación del pueblo. Él tenía entonces el compromiso de buscar 2 machos cabríos, uno que se ofrecía como ofrenda por los pecados de Jehová, que era totalmente quemado, y el otro, el segundo, iba a enviarse al desierto, y ese nombre era Azazel. El nombre recibía ese nombre, ese macho cabrío por el cual se echaba suerte. Estaban los 2 machos cabríos y se echaba suerte. ¿Quién se presentaba como holocausto, como paga del pecado? Y el otro, donde se le confesaban todos los pecados, y ese animalito era transportado por una persona que debía llevarlo hasta el desierto. Miren todas estas cosas que Dios simbólicamente estaba preparando, todas estas cosas que parecen muy amplias, pero en realidad encierran una verdad que fue cumplida con nuestro Señor. Miren, y entonces este animalito, este chivo expiatorio que se soltaba, era quizás el elemento más curioso de la ceremonia, porque él simbolizaba como que se ahuyentaban los pecados del pueblo, se iban hasta allá, hasta el desierto. Hoy por hoy podemos decir que eso es sustituido por el bautismo, porque nuestros pecados, una vez que nosotros damos este paso, esos pecados no los tiene que llevar un animalito por el desierto. Podemos decir entonces que esos pecados quedan depositados a los profundos de la mar, dice el Señor, y nunca más me acordaré de ellos, nunca más. Entonces miren todas las cosas que se van armonizando en estos capítulos. Y entonces esta faceta de la ceremonia involucraba a todo el pueblo, porque ellos primero no debían pasar al santuario, ellos no podían estar allí hasta tanto el sacerdote ejecutara el sacrificio y él entonces saliera y diera a conocer entonces que todo se llevó a cabo tal cual el Señor lo había prescrito. Era sumamente cuidadoso estas prácticas tenían que ser tal cual el Señor los había detallado. Entonces todo esto, hermano, todos estos ritos que estamos leyendo prefiguraba la crucifixión de Cristo, y muchos de estos elementos se discuten en la carta a los Hebreos. En el capítulo 9 se hace bastante alusión. Entonces las buenas nuevas del Nuevo Testamento consistían en que ya estas ceremonias del Antiguo Testamento ya estaban ya inadecuadas porque habían sido temporales. Esto iba a ser, mire, esto se hacía anualmente, una vez al año. El sacerdote, Jehová le ordenó
orden de Jehová. Esto no fue conocimiento ni decisión de Aarón ni de Moisés. Fue Jehová quien ordenó que anualmente tenían que resolver este asunto parcial del problema del pecado del pueblo. Esto era parcial. Este sacrificio tenía la duración de 1 año. Al año caducaba. Había que renovar entonces el contrato. Había que volver, entonces el sacerdote entraba, ofrecía por su pecado. Una vez que él estaba entonces exonerado, pues presentaba los pecados del pueblo. Pero la crucifixión de Jesucristo satisfizo de una vez por todas las necesidades de purificación de nuestros pecados ante Dios. Y ya no una vez al año tiene que entrar el sacerdote para expiar, para pagar por nuestras culpas. El Señor lo hizo y lo hizo una sola vez. Ya no tiene que volver a hacerlo. Entonces, nos narra el cuidado que se debía hacer el sacerdote ante este acto tan sagrado, y también nos especifica en los versículos del 23 al 28 que estos versículos tratan del lavatorio de la purificación necesario antes de regresar a la rutina de la vida diaria. Antes de ellos salir de ese lugar, tenían que lavar sus carnes y cambiarse la ropa. Nos vuelve a hacer referencia acá, nos hace referencia al mes séptimo, que correspondía al mes de octubre. En el versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Es decir, todo esto aquí nos da entonces a conocer la fecha en que entraba el sacerdote a ofrecer la expiación por el pueblo, es decir, la paga del pecado del pueblo. Entonces, todo esto, fíjense cómo hace referencia a que esa persona debía llevar ese animalito vivo. Uno se encendía en holocausto, las cenizas se tenían que sacar, la sangre pues que había sido rociada para ofrecer este sacrificio, este pago, pero aquel otro animalito pues se lanzaba, se llevaba al desierto, y aquella persona que lo había hecho, que había transportado ese animalito, que era escogida, pues tenía que lavar sus vestidos, tenía que lavar su carne, todo algo, hermano, sumamente meticuloso. Mire, de cuidadoso es nuestro Dios, para entonces el poder ingresar nuevamente al lugar donde él pertenecía. Y entonces aquí nos hace referencia que esto se hacía en el mes séptimo del calendario judío, que para nosotros vendría siendo el mes de octubre. Esto se hacía entonces una vez al año. Me da curiosidad porque para eso, según lo que se ha estudiado en la palabra, para ese mes de octubre es considerado que nació Jesucristo, con todos los datos que revela el evangelista de San Lucas, y lo expone de una manera muy clara nuestro hermano Buenaventura Luis, y lo recordó también el hermano Daniel Luis. Y miren qué cosa, ¿verdad? Para esta fecha ellos tenían que hacer esto una vez al año, y precisamente para esa fecha nace nuestro Señor Jesucristo. ¿Casualidad? No creemos. Para el Señor no existen las casualidades. Y dice entonces, después que ellos hicieran todo este proceso de purificación, pues ellos serían limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Y ese día de la expiación se convirtió en la fecha más sagrada, hermano, del calendario israelita. El pueblo reconocía sus pecados, los confesaba delante del Señor en ayuno, en arrepentimiento. Se hacía un autoexamen, una evaluación. Esto que nos revela ya los últimos versículos de este libro era un día para ellos de reflexionar, de ponerse a cuenta con Dios, de entregar sus culpas y de anhelar corregirlos e ir mejorando cada día. Entonces, los sabios judíos de la época enseñaban que toda persona debía perdonar a su prójimo
antes de implorar para sí mismo el perdón del Señor, como lo dicen algunos versículos, que para que esto sucediera, para que en este tiempo, para los meses, el séptimo mes en el calendario judío, para nosotros vendría siendo el mes de octubre, para ese tiempo ellos, el pueblo, debía estar a cuenta, bien con su prójimo, estar con un corazón contrito, humillado, reconociendo que como humanos tendemos a pecar, pero también reconociendo el gran don de Dios para perdonar nuestras faltas, porque si bien es cierto que tenemos pecados muy grandes, pero no hay pecado que el Señor no perdone cuando nosotros lo reconocemos y lo presentamos a Él. Lo entregamos entonces como ese holocausto que se deshaga ante la presencia de Dios. Y entonces el Señor renovaba el pacto anualmente con su pueblo, de manera que estuviera siempre apto para asistir, para estar limpio ante la presencia de Dios. Y miren qué bonito es ver cómo el Señor le instruía a los sacerdotes cómo debían tener ellos entonces ese lugar de consagración, de entrega, donde se ponían los sacrificios, las ofrendas, todo lo que el Señor había prescrito por mano de Moisés. Era una rutina diaria, era algo que tenían que hacer diariamente. En excepción, estamos hablando ya de este sacrificio que se habla, pues que este es una vez al año, pero lo que hablamos de diario era el holocausto que se presentaba a la salida del sol, a la caída de la tarde, y lo que eran las ofrendas de paz. Todas estas cosas eran una actividad prácticamente diaria, y el altar, todos los utensilios, todo eso tenía que estarse usando, pero de una manera solamente por los sacerdotes, bien preservada, bien cuidado. Y todo esto, hermano, la palabra de Dios lo revela, como el Señor de una manera especial organizando las funciones en el tabernáculo. Bueno, vamos entonces a escuchar una pequeña pausa musical para seguir avanzando en el otro capítulo. El otro capítulo ya es un poco más corto. Vamos a escuchar este himno y meditemos en él. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera.
Estamos transformados a tu imagen al mirar tu majestad. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Bueno, nuestra hermanita Elizabeth nos formula una pregunta: ¿qué significaba esos cuernos que tenía el altar de bronce? Y bueno, esos 4 cuernos que estaban en los extremos tenían la función de ornamento, adorno, y también se usaban para amarrar las víctimas cuando iban a ser sacrificadas para expiar los pecados por aquel hombre, por lo que se ofrecía. Era entonces los cuernos que Dios había. Recordemos que todo ese diseño del altar, todo lo que se diseñó en el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso fue creación de Jehová. Allí no hubo invención de hombre, el Señor todo con sus medidas, con su material, todo. Y entonces estos 4 cuernos, pues allí se amarraban esas víctimas que iban a ser sacrificadas. Uno relaciona los cuernos con el bicho malo, ¿verdad? Pero bueno, vuelvo y repito, todo esto fue diseñado, creación del Señor. Así que, bueno, vamos entonces a escuchar ya el capítulo 18 del libro de Levítico. Este es bastante corto, es breve la narración de este capítulo. Vamos entonces a escucharlo para ya entonces dar por concluida esta programación. Vamos a escucharlo. Levítico capítulo 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra. Levítico capítulo 17. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová, diciendo: Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra en el real, o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón, sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, al sacerdote, y sacrifiquen ellos
sacrificios de paces a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de sus pueblos. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde, y se limpiará. Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Bueno, me había confundido y había colocado el capítulo 18, ese es para mañana. Ya me había adelantado un capítulo. Bueno, el capítulo que toca ahora es el 17 y habla sobre la santidad de la sangre, cómo hace referencia a esto y por qué Dios cuidadosamente instruyendo a su pueblo de lo que debía hacer y de lo que debía abstenerse. Miren cómo esto abre el abanico de las demandas de Dios. El Señor, cuando hace referencia de que quiere un pueblo singular, lo está haciendo en toda la extensión de la palabra, en toda. ¿Por qué? Porque el consumo de sangre es milenial. Durante mucho tiempo se ha sabido del consumo de sangre de los animales, y esto para Dios no es agradable. Y en este capítulo precisamente que detalla sobre esto, explica la razón por la cual le prohíbe a su pueblo de comer. Y le dice en el versículo 11, le dice rigurosamente: la vida de la carne está en la sangre. Está en la sangre. La vida de los animales está en la sangre. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y esa misma sangre la van a expiar para las personas. Ustedes no van a comer de esto. Y es una orden rigurosa. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí es donde entran en polémica muchas personas que esto lo tergiversan bastante. Una cosa es el consumo de la sangre cuando nuestras papilas gustativas, nuestro aparato digestivo consume este elemento al ser pasado directamente por nuestras venas. Es muy diferente. No podemos caer en ese error. El Señor hace la alusión de el consumo, el comer. No pueden comer esto. No es
no es para el consumo. Y entonces el Señor dice, ninguna, óigase bien la manera en que el Señor describe en el versículo 12, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que more entre vosotros va a comer sangre. Porque cualquiera de los hijos de Israel o de los extranjeros que cazara el animal, el ave, y no hiciera verter la sangre sobre la arena, en la tierra, sino que se la coma, entonces el Señor dice, no comeréis sangre de ninguna carne. Y le vuelve a recordar, porque toda carne, es la sangre, es la vida de toda carne. Y les dice, no comeréis de la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Y les hace referencia, cualquiera que comiere esto será cortado. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es cuando nosotros nos dicen será cortado? Cuando el Señor nos hace referencia de que el hacha está puesta sobre la raíz de la tierra. ¿Qué es eso? Vas a salir del huerto de Dios, te van a sacar. Es necesario sujetarse, la obediencia. El Señor nos está dando la razón por la cual no se debe consumir. Y en este capítulo detalla de manera rigurosa el por qué lo prohíbe. Y miren que a nosotros se nos enseñó, yo recuerdo que mi mamá siempre tuvo en la casa animalitos, que si palomas o gallinas o pavos. Y recuerdo que anteriormente las personas en el campo, mi mamá es una persona de campo, agarraban las aves y le daban vuelta a los pescuezos de las aves y así las mataban. Pero cuando mi mamá entendió el mandamiento de Dios que se le enseñó, pues yo recuerdo que ella agarraba los animalitos, las aves, pues las colgaba por sus patitas un ratito y después entonces le cortaba el cuello y la sangre de ese animalito entonces caía en tierra. Y ella nos explicaba, porque así lo manda el Señor. Así lo manda el Señor. Una vez una de mis tías nos fue a visitar y yo vi cuando ella agarró la gallinita y le torció hacia el pescuezo, ¿no? Y mi mamá se dio cuenta y mi mamá corre y le corta el pescuezo, porque una vez cuando se le tuerce el pescuezo, pues la sangre no sale del cuerpo del animalito, queda allí coagulada, porque allí pues no tiene por ningún lugar donde sale. Entonces yo recuerdo que mi mamá en eso siempre fue muy cuidadosa, en agarrar los animales, cortarles la cabeza y hacer que esa sangre pues quedaba en tierra. Nosotros no tenemos la autorización de comer sangre. Dios lo explica. Miren lo bondadoso y lo lindo que es nuestro Dios. Nos da la razón por la cual nosotros no debemos hacerlo. Y vuelvo y caigo en la aclaración. No es lo mismo el comer cuando nosotros desgustamos, sentimos el placer que nos da el degustar a través de nuestras papilas gustativas, el ingresar eso por nuestro aparato digestivo, ¿verdad? A que nosotros recibamos una transfusión de sangre. Es muy diferente, no podemos caer en esa equivocación. En la transfusión pasa directamente a nuestras venas, directamente. Nosotros no la estamos consumiendo. Entonces esto hay que aclararlo, porque a veces se tienden a confundir, no, que no se aceptan transfusiones. Eso no es así. De hecho, cuando nosotros nos convertimos en donantes de sangre, nosotros estamos contribuyendo a que vidas sean salvadas. Y si a la verdad vamos, el Señor vertió su sangre para darnos vida. Entonces no podemos confundirnos en estas prácticas, hermanos. El Señor cuidadosamente nos detalla qué debemos hacer, qué debemos no hacer y por qué razón no debemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Señor prohibió a sus hijos el consumo de la sangre? Por la sencilla razón, como Él lo explica, que la vida de la carne está en la sangre. Y el Señor entonces está usando la sangre, usa la sangre en esta época, pues, para
perdonar, para expiación. Él hace referencia, Él hace expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, como el castigo del pecado debía de pagarse con vida, entonces la sangre de los animales era vertida para perdonar nuestras faltas. Podemos decir hoy en día, bueno, pero ya eso no se usa porque ya, ya el Señor Jesucristo virtió su sangre, así que nosotros podemos comer sangre. No, no tampoco podemos caer en ese error. El Señor explicó no comer sangre. Y volvemos a recalcar, aunque parezca un poco repetitivo, la sabiduría de Dios es elevada y nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. En la obediencia está la bendición. Hay mucha, yo recuerdo que en mi país hay varios platos que se preparan con carne de cerdo. Y de verdad le doy gracias a Dios porque nosotros fuimos educados en el temor de Dios y nunca, mi mamá, una vez que se le explicó y Dios se le dio la oportunidad de entender, porque Dios pone en nosotros también esa inquietud de obedecer, nunca jamás. Yo, por lo menos gracias a Dios, yo nunca he probado nada de que deriva de la sangre. Y se nos enseñó cuando íbamos a matar un animal cómo se debe matar para entonces que esa sangre drene del cuerpo del animal y nosotros no tengamos que consumirla. Entonces son cosas que aunque parecen un poquito como fuera de moda, no, hermanos, el Señor nos está pidiendo en todo tiempo, en todos los tiempos el Señor nos ha demandado obediencia. Siempre decimos el mismo Señor de ayer, hoy y por los siglos, y es una gran verdad. Y cuando nosotros lo aplicamos para saber que Dios en todo el tiempo siempre ha pedido a su pueblo obediencia, siempre obediencia, sujeción a la voluntad de Dios. Entonces es importante reconocer las causas por las cuales Dios ordena a su pueblo de abstenerse y a nosotros no nos toca argumentar para escapar de esa obediencia que el Señor anhela ver en sus hijos, sino abrazarla con sumo cuidado, con suma obediencia y entender que todos estos mandamientos que Dios ha dejado como herencia es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Entonces, todo esto está implicado, hermano, en el consumo de los animales, que hay una lista que el Señor cuidadosamente seleccionó, todo lo que se puede comer, lo que no se puede comer, cómo ubicarnos en la sociedad. Todo esto, hermano, nuestra guía principal es la palabra de Dios. Hay dos fuentes principales para conocer y acercarnos a Dios. La primera, la palabra de Dios, la Biblia. La segunda, hermanos, su creación. La naturaleza nos habla de Él. Entonces, todo fue en armonía creado bajo un propósito. No rompa ese propósito para lo cual Dios lo ha enviado. Entonces, bueno, hermanos, agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos has dado. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a los hermanos que están con nosotros. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Bendecimos, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido de aprender de ti. Señor, lo poco que podemos aquí entender, amplíalo en nuestros corazones, en los corazones de cada oyente. Que tu Espíritu Santo siga, Dios mío, redarguyendo, instruyendo, guiándonos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Bendice y guarda a tu iglesia, oh Dios, conformada desde el apóstol, director, Señor. Delante de ti están cada obispo, Señor, cada líder, cada director de obra, cada pastor, oh Dios, cada feligrés, Señor, que hasta su corazón ha llegado la voz del Evangelio. Concédele la oportunidad, Dios mío, de deleitarse en tus mandamientos. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios, conforme a sus necesidades, cada persona que esté pasando por la terrible situación de la pérdida de un familiar, que hasta ellos tú les consueles, Señor, porque tú eres nuestro consolador. Ayúdanos, oh Dios, cada día más y permítenos que nos des
deleitemos en tu presencia, aprendiendo cada día más de ti y obedeciendo tus mandamientos, porque tus mandamientos son eternos. Guárdanos, bendícenos y concédenos, si es tu voluntad, mañana estar nuevamente reunidos para aprender de tu palabra. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, agradecidos con ustedes en gran manera, porque cada día nos permiten estar en sus hogares, en sus teléfonos, compartiendo con ustedes las grandezas de la palabra de Dios. Agradecemos a cada hermano que nos ha reportado sintonía. Estamos acá saludando a nuestro hermano Andy Rodolfo, que está con nosotros, así como a nuestra querida hermana Lini Silverio, nuestro hermano Héctor Pérez Salazar, que nos reporta sintonía. Tenemos una hermosa gama de oyentes que cada día nos motivan a estar tempranitos acá calentando motores, preparando la computadora, seleccionando las músicas, y todo esto, hermano, lo hace Dios para bendición de nuestras almas también. Tenemos a nuestra querida hermana María Victoria Wilson, así como nuestra querida hermana Maribel Fife, nuestra hermana Silvia Kiel, nuestro hermano Diomedes Moreno, que está con nosotros también. Bienvenido, hermano Diomedes, así como nuestra querida hermana Guadalupe Loesa, nuestra querida hermana Nivia Luis desde Porter está escuchando con nosotros, así como nuestra querida hermana Rosa Hernández y nuestro querido cumpleañero, nuestro hermano Juan Manuel Hernández. Hermano Juan, cómo tiene gente que lo quiere. Dios se le bendiga grandemente, y que este día la hermana Rosa lo consienta un doble por tener tantas personas que lo quieren y por darse a querer. 63 añitos, hermano Juan, y Dios lo tiene como un mozo de 40. Qué bendición, cómo Dios consiente a sus hijos. Nos alegra mucho pude disfrutar un poco de la pachanga que hicieron, como dice el hermano Ezequías, porque tenía pues que trabajar. Pero gracias a Dios nos alegramos, nos gozamos con ese gesto de amor que tuvo la audiencia. De una manera, se abocó de una manera tremenda al cumpleaños de nuestro querido hermano y locutor Juan Manuel Hernández. Grande bendición Dios otorga a través de las manos de este hermano. Dios me le guarde y me le bendiga, y que el Señor nos permita tenerlo por muchos años, hermano Juan. Gracias a nuestra querida hermana Reina del Río, que también está con nosotros. Gracias, hermana Reina. Dios me le bendiga abundantemente, así como nuestra hermana Mayra Caballero y el hermano Ezequías Hernández, que duró unas buenas horas organizando el pachangón de su querido cuñado. Con cuñados así, ¿verdad? ¡Wow! Hermano Ezequías, un gran hermano. De verdad, el hermano Ezequías es una persona sumamente diligente en trabajar, en hacer audios, en pasar. De verdad, el hermano Ezequías hace un trabajo tremendo. Gracias, hermano Ezequías, por su contribución. Nuestra querida hermana Mara Juárez desde Kingwood también está con nosotros. Gracias, hermana. Gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros presentes. Le damos a Dios toda la honra y toda la gloria, porque Él es bueno y nos permite compartir con ustedes día a día. Gracias a nuestra querida hermanita Elizabeth Sharp. Dios me le bendiga, hermanita Elizabeth, así como nuestra hermana Joseph de Ramos y Alan Ramos. Dios me les bendiga a este dúo de oyentes maravilloso, que día a día no se pierden ninguna de las programaciones que ofrece nuestra emisora de radio Soldados de la Cruz de Cristo. Gracias a nuestra hermana Mireya, Dios me le bendiga abundantemente, nuestra hermana Mayra Caballero, así como nuestra hermana Betty Gladys Villalba. Gracias a nuestra querida hermana Blanca Navas desde Chile, así como la hermosa familia Capriel, compuesta por nuestra hermana Gladys, nuestro hermano William y todos los príncipes y la princesa, así como nuestra querida hermana Aricel Kindela, que estaba allí afinando los globos y todo para la pachanga, ¿verdad, Ari?
De verdad que es bonito cuando nosotros nos unimos para bendecir a Dios por la vida de nuestros hermanos. Y hay algo que me decía Aricel y tomo en consideración, es cierto, Aricel me dice, Merva, vamos a agasajar a nuestros hermanos en vida, porque ya después que se nos van, ¿para qué le vamos a decir palabras bonitas si no nos van a escuchar? Y es verdad, hermano. Dígale en vida a su familiar, a su hermano, a su pariente, a su amigo que lo ama, que es importante tenerlo como apoyo en vida, que se sienta ese calor humano, ese brazo de amistad. Y es en vida, hermano, porque ya después sonará muy bonito cuando se despide, pero esos oídos no van a escuchar lo que usted sentía de gratitud hacia esa persona. Así que en vida vamos a honrar a nuestros hermanos. Gracias a nuestra querida hermana Estela Montenegro, a nuestra amada hermana Delia Susana Castro, que está también con nosotros, así como nuestra hermana Lucy, nuestro hermano Elías Delgado, nuestro hermano, es que tengo el hermano Elías Delgado acá, la hermana Flor Contreras, nuestra hermanita Keila Aguilarte, y así como nuestro hermano Eusebio, nuestra hermanita Guadalupe o Lupita. Dios me le bendiga grandemente a estos hermanitos que están fielmente con nosotros, así como nuestra querida hermana Hilda Santana de Mata, nuestra hermana Merva Morales desde Venezuela, también con nosotros. Gracias, hermanos, por su fiel asistencia. Dios me les bendiga grandemente. Si es la voluntad de Dios, mañana estaremos con ustedes y no queremos dejar de pronunciar también a la asistencia, fiel asistencia de nuestra hermana Cachita, que nos reporta sintonía diariamente, así como nuestros queridos hermanos Reinaldo Moracén y Ernestina, este par de tórtolos que esta semana han pasado de manteles largos, celebrando nada más y nada menos que 57 años de feliz matrimonio. Miren eso, oh, cuánto nos falta para llegar hasta allá. Dios me les bendiga abundantemente, a nuestra hermana Mirella también, y a todos los hermanos que están con nosotros. Gracias a cada hermano que ha estado presente con nosotros. Y bueno, ahí está nuestro hermano Juan Hernández, hace aparición. Y bueno, hermana Rosa, usted tiene un compromiso de súper consentirlo por lo que queda de semana, por hoy, por mañana y por el resto de la semana. Además que cumple también año en el mes del amor y la amistad, así que entran otros regalos allí, de parte de la preciosa nietecita Hailey Rose, de parte de su hija, de su hijo, y bueno, gracias a Dios. Y es eso, hermano, de verdad que lo que me dice Aricel es una gran realidad. Hay que decirles en vida lo importante que son para nosotros, que los amamos, que son sumamente necesarios, y es verdad. Tenemos que hacerlo en vida, hermanos. En vida es que tenemos que consentirlos, tratarlos bonito, porque realmente eso es los mejores recuerdos entonces que le vamos a regalar, y eso nadie se los va a quitar. Así que es uno de los mejores regalos. Gracias entonces, Dios me les guarde, me les bendiga a todos, y será hasta mañana con la ayuda de Dios. Dios nos concede mañana viernes 3 de febrero, entonces estaremos con el capítulo 18, 19 y 20 del libro de Levítico. Son 27 capítulos que contiene este libro. Y ya para esta semana entonces estaremos terminando con este libro para iniciar con el libro de Números. Bueno, mis hermanos, ahora sí, Dios me les guarde, me les bendiga. Seguimos de manteles largos en la radio. Recordemos que para hoy, jueves, nuestra hermana Leandra viene con el programa Motivación y Apoyo Espiritual, en donde dará a conocer la palabra número 17 que compone el lema del año 2023. Recuerden que es en el programa de nuestra hermana Leandra. Seguido de la programación de nuestra hermana Leandra, entra nuestro hermano Randall Pineda, con pasión por las almas. Y también recordemos que hoy no solamente cumpleaños nuestro hermano Juan Manuel Hernández, sino también está de aniversario la emisora Soldados de la Cruz de Cristo Panamá, 6 añitos. También es motivo de agradecimiento a Dios por sus bondades, porque durante estos 6 años muchos hermanos
han aportado para que esta estación sea de bendición a muchas almas, que a través de estos medios se puedan alcanzar almas para el reino. Entonces, mis amados, Dios me les bendiga y me les guarde debajo de sus alas de amor. Hasta mañana. Tu palabra he guardado, Señor,